a servir. Bueno, bienvenidos. Diga conmigo el título de este mensaje. El título de este mensaje es: diga el débil, fuerte soy. A ver, todos juntos. Yo no sé si tengo tapado este oído, pero yo solo escuché este lado. A ver, todos juntos, 1, 2, 3. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, este versículo en particular es un versículo que se encuentra en el libro de Joel. Es parte del libro de Joel. Y el libro de Joel es un profeta que precisamente está hablando de algo que pareciera no tiene que ver con lo que nosotros acabamos de decir, porque cuando nosotros acabamos de decir, diga el débil, fuerte que soy, yo me imagino en nuestros corazones diciendo, wow, es una palabra de aliento, sí, yo soy fuerte, sí. Pero en el libro de Joel, particularmente el profeta, lo que está haciendo el profeta en el capítulo 1, capítulo 2, es dar una palabra de juicio. ¿Por qué una palabra de juicio? Porque el pueblo de Dios, que se supone fue escogido por Dios para que le adoren a Él, estén con Dios, se alejaron, se apartaron. Y como se apartaron, entonces sucedieron un sinnúmero de cosas. Y aquí quiero enseñarle un principio antes de desarrollar esto. Nosotros pensamos siempre que las cosas que nos suceden mal, que siempre están pasando malas cosas en nosotros, pero cosas que nos puedan estar pasando mal, siempre se las atribuimos al diablo y nunca asumimos responsabilidad personal. Y yo quiero enseñarle a usted que Dios siempre está en el asunto. Cuando usted culpa al diablo de todo lo que le pasa, o cuando usted busca quién me la hizo, no el que me la hizo, sino el que me la paga, porque ese es el dicho que escucho yo de algunos, ¿verdad? No es el que me la hizo, sino el que me la paga. Entonces estamos pensando, siempre el diablo es el culpable o alguien es el culpable. De esto yo prediqué hace algunas semanas atrás. No voy a repetir eso, pero quiero enseñarle algo. Aquí, en el libro de Joel, lo que está pasando en realidad es que el Señor envió unas plagas terribles que se comieron las cosechas. Envió langostas, envió orugas, envió animalitos, bichos, plagas que se comieron la cosecha y que por lo tanto eso trajo pobreza. ¿Por qué sucedió eso? Porque el pueblo de Dios, que fue escogido por Dios, bendecido por Dios, amado por Dios, cuidado por Dios, abandonaron a su Dios. Y al abandonar a Dios, Dios dice, ok, si ustedes no quieren nada conmigo, yo también los abandono. Y quiero que aprenda eso, porque eso todavía existe así. Si yo abandono a Dios, Él te va a buscar. Tú lo sigues dejando a Él, Él te va a seguir buscando. Pero cuando ya tú lo cansas, porque uno lo cansa a Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Ok, vaya pues. ¿Quiere caminar solo? Camine solo. Entonces la mayoría de la gente busca a Dios solo cuando está en necesidad. Porque cuando estamos bien, normalmente decimos ya, tranquilo, por ahorita todo bien, cuando ya te necesite te vuelvo a buscar. Esa es nuestra naturaleza normal, humana. Pero en la palabra del Señor, en particular en este Joel, vemos que Dios, en otras palabras, Él es el que permite que estas plagas vienen. Entonces es juicio. Y les dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes se vuelven al Señor, yo voy a restaurarles, yo voy a bendecirles de nuevo. Ese principio que está en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos en toda la Biblia. Dios siempre quiere que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro pecado. Nos arrepintamos para poder otra vez estar en su presencia. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 3, Dios les da una palabra de aliento. Y ahí viene este versículo. Y quiero leerles en el capítulo 3, Joel 3, 9 al 10. Esto es lo que les dice Dios a través del profeta. Dice, proclamad esto entre las naciones. Y mira lo que les dice, proclamad guerra, despertad a los valientes,
acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces, diga al débil. Entonces, ¿por qué viene esta frase aquí? Porque el pueblo se había disminuido, se había debilitado por el pecado y las plagas que vinieron. Pero el llamado del Señor es decirnos, Él está hablando del futuro cuando el Rey de Reyes, usted debe saber que vendrá un día donde un juicio general vendrá al mundo. Solo los que han aceptado a Jesucristo se salvan de ese juicio. Pero volviendo a este pasaje, la gente estaba debilitada, estaba disminuida, estaba atemorizada. Diga conmigo, atemorizados. ¿Qué es lo que más está ocurriendo en las noticias esta última semana? Temor. Los van a deportar. Y entonces el temor se apodera de nosotros, el miedo se apodera y el miedo nos disminuye. Pero el Señor está con nosotros. Y lo que quiere del pueblo de Dios no es que huyamos, no es que arranquemos, no es que le digamos, Señor, tú no me sirves, porque mucha gente hoy día, como Dios no le respondió, entonces está buscando en brujos, está buscando en tranzas. Pero Dios dice, si se arrepienten, si me buscan, yo voy a estar con ustedes. Tomen las armas. Pero esta gente no tenía arma. Y entonces les dice, si usted dice, forjad espada de vuestros asadores. Los asadores eran con lo que trillaban. Esos que eran como los que usan para trillar, para meter en la tierra, los que tienen ganchos. Esos había que convertirlos en espada, dice. Y luego dice, lanzas de vuestras hoces. Y las hoces eran con lo que podan. Y entonces lo que podan era convertirlos en lanza. En otras palabras, el pueblo de Dios tenía que levantarse en guerra, pero no sabían cómo porque no tenían armas. Y Dios le dice, yo estoy con ustedes. Tomen eso que tienen y levántense y fortalezcanse, porque yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, diga el débil, fuerte soy. Entonces, lo que quiero dejarle claro al comenzar esto es que nosotros vivimos un tiempo donde sin duda seremos atemorizados. Y cuando nosotros somos atemorizados, debemos entender, mis amados, que no solo vamos a ser atemorizados por lo que se está escuchando hoy. Porque el temor o el miedo, voy a hablar de miedo más que temor para que no se enreden los términos, porque cuando hablamos de temor a Dios. Pero el temor a Dios tiene que ver con reverencia, tiene que ver con honrar, tiene que ver con respeto. Pero usted entiende mejor miedo. El miedo nos debilita. Cuando dice aquí que vengan los valientes, llamen a los guerreros, a lo mejor usted no se identifica como un valiente. A lo mejor usted no se identifica como un guerrero. A lo mejor usted no se identifica como uno que toma las armas, porque yo no vi a la mayoría de ustedes, yo no los vi el miércoles aquí orando. Por lo tanto, yo asumo que la debilidad es donde nos identificamos. No me identifico como guerrero, no me identifico como soldado, no me identifico, pero sí me identifico en la debilidad. Porque déjeme decirle, yo seré el pastor, pero también me debilito. Nadie me miran así con cara de misericordia, no me creen, pero yo también me debilito. ¿Qué es debilitarse entonces? Y quiero mostrarles una definición del diccionario, pero también lo que la Biblia enseña de la debilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta que cuando venimos los domingos aquí, venimos un grupo más grande, salimos bien fortalecidos, pero en la semana no los vemos. O no sabemos qué está pasando con muchos de ustedes. Y lo que hemos descubierto con mi esposa es que estamos débiles. Pero no débiles de miedo por lo que escuchamos. Estamos débiles por un sinnúmero de cosas que nos pasan. Que con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo quiero describir algunas. Pero primero quiero mostrarles la definición de debilidad. Debilidad significa tener poco vigor o de poca fuerza
o resistencia. En otras palabras, ser frágil. En la Biblia es describir un estado débil o flaqueza física. A menudo transmite una sensación de falta de fuerza o de estar en un estado disminuido, acobardado, ya sea debido a enfermedad, fatiga u otras condiciones debilitantes. La palabra también se puede utilizar para describir falta de fuerza, de carácter o de resolución. Por ejemplo, el carácter de cada uno de nosotros somos diferentes. Algunos resuelven rápido, otros les cuesta tomar decisiones. Y viene la mujer y le dice a usted, eres un débil. Y cuando eso sucede, a los hombres en particularmente, a lo mejor no se lo dice, pero lo piensa, nos vamos convenciendo que yo no soy capaz de decidir. La debilidad es un mal si no lo entendemos. Debemos entenderlo. La siguiente pantalla nos va a mostrar que en la cultura israelita la fuerza física se asocia a menudo con el favor y la bendición divina. Es decir, en la Biblia una persona vigorosa, una persona fuerte, una persona que está en la lucha, que camina contento, animado, fortalecido, es alguien que está bendecido. Mientras que la debilidad podía verse como una señal de desagrado divino o un llamado a que confiemos en Dios. Es decir, si alguien se ve fortalecido en la Biblia, quiere decir que Dios está con él. Pero si se ve a alguien que tiene miedo, que está debilitado, que está asustado, que no camina, puede ser una señal que Dios lo abandonó, o en el lado positivo, me está indicando a mí que yo necesito volverme a Dios. Les pregunto, con todo el amor que tengo por usted como su pastor, ¿cuántos aquí estamos debilitados? Nadie va a decir amén, sí, pastor, yo estoy debilitado, levánteme la mano, sí, pastor, sí, yo estoy debilitado. Nadie, porque mostrarse débil es señal de falta de carácter. Pero usted sabe en su corazón que está débil. La debilidad, sin embargo, permite, y esto es lo bueno, que la fuerza de Dios intervenga. Lo que enfatiza la creencia de que la fragilidad humana se puede superar mediante la intervención y el apoyo de Dios. Es decir, yo puedo entender la debilidad como algo que no me sirve o no me ayuda, pero también lo puedo entender como una oportunidad para que Dios me rescate del hoyo donde me encuentro, o la debilidad que siento, o el miedo que siento, o la fragilidad que siento, para que Dios me ayude. ¿Cuántos necesitamos a Dios aquí? A ver, levanten la mano todos los que necesitan. O sea que están débiles. A eso me refería. Nosotros estamos débiles, por eso necesitamos a Dios. Un cristiano nunca va a estar bien si no sabe que Dios está con uno. Entonces, una persona que dice yo creo en Dios, tiene que ser una persona que sabe que tiene que buscar a Dios para que no esté débil. Porque la debilidad me va a hacer caer y me va a hacer que mi miedo, mi debilidad física, y voy a ver eso ahora, me debilite, me disminuya. Y lo que cantábamos recién con los hermanos, este Dios grande no lo voy a ver en ninguna parte porque, ay, pobrecito yo. La debilidad te lleva a sentir lástima por ti mismo. Yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, yo no soy capaz. Nos acostumbramos a repetir cosas. Yo no entiendo, pastor. Voy a poner un ejemplo. Yo en la clase de los lunes, yo les digo, hermanos, hay que aprenderse versículos bíblicos. He escuchado cosas ahí. Y en general las escucho. Es que a mí no se me pega nada. Es que yo no aprendo. Es que yo no entiendo. Le pregunto, ¿acaso usted aprendió su trabajo porque le llegó así porque usted es súper capo? Usted aprendió su trabajo porque se esforzó, se disciplinó. Lo trinearon, pues. ¿Sí o no? Esa la aprendí de ustedes. Yo no uso esa palabra, pero eso lo aprendí de ustedes.
trinear. Alguien me tiró, alguien me enseñó. ¿Y qué hizo usted? Aprendió. ¿Por qué aprendió? ¿Por qué aprendió? Porque eso me daba la posibilidad de ganar dinero. Y entonces dijo usted, yo aprendo esto para que me vaya bien, voy a ser manager, me voy a ser mi propio jefe. ¿Acaso eso no lo está presente en toda la cultura latina? Yo voy a ser, sea su propio jefe, sí, voy a aprender. Y usted aprende el trabajo. Incluso los que han trabajado en cosas más técnicas como aprender códigos o aprender formas de hacerlo, usted se esfuerza porque tiene una motivación, el pago. Y ahí no hay debilidad, ahí hay inteligencia, hay concentración, hay un corazón involucrado. Y lo aprende. Pero cuando se trata del Señor, cuando se trata de la Biblia, cuando se trata de aprender de Él, cuando se trata de envolvernos a Él, por alguna razón, no, yo no puedo, yo no sé, no me la sé. Hermanos, piénsalo. Lo que nos falta es disciplina, lo que nos falta es determinación, lo que nos falta es creer de verdad que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dígale a alguien que esté cerca, aprenda la Biblia, te conviene, dígale. Ahora, si ve a alguien que está cerca suyo así, medio de brazos caídos, dígale, arriba en el nombre de Jesús, dígale. ¿Qué cosas nos debilitan? ¿Qué cosas nos debilitan? Y aquí quiero describirles 5 cosas que identifiqué mientras preparaba esto y que quiero compartirlas con ustedes. ¿Qué son las cosas que nos debilitan, que nos pueden debilitar? Ya dije, la debilidad, todavía no me pongas, porque si no la gente se me distrae y se pone a leer. Espérame un poquito. César está debutando en la pantalla. Ahí César, bien César, ¿eh? Está tan concentrado que ya quiere terminar, me quiere pasar las láminas correctas. No, y la Gaby lo manda temprano y ella llega tarde, qué sinvergüenza. Bueno, concentrémonos. La debilidad es un aspecto del ser humano que debemos analizar, cuidar y entender. No podemos dejarla a la emoción. Ay, ¿cómo está, hermano? Uy, aquí luchando. ¿Se han fijado que siempre estamos luchando? Y uno pregunta, ¿y qué estás luchando? No sé, pero estoy como luchando. ¿Cómo le ha ido, hermano? Bien, pero ya se me va a pasar. O sea que tenemos un espíritu metido en nosotros de que no puede ser que nos vaya bien. Es como que si me está yendo bien, algo está... Es más, nos va bien, estamos haciendo bien las cosas y empezamos a pensar, en alguna parte algo nos andará, algo, ¿no? Es como el pesimista que le regalan el teléfono celular de última generación y el pesimista dice, uy, supe que esos se queman. Uy, le dice, supe que esos salen mal, porque siempre hay alguien que le busca la parte negativa. Y nosotros somos re buenos para buscar lo malo negativamente. Y eso nos debilita. Porque puede venir un hermano contento y decir, wow, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano, el Señor me ha bendecido, está conmigo, me van a subir 50 centavos. Y el hermanito, 50, usted se merece 5. Y la gente empieza, sí, ¿no? ¿Por qué solo me van a dar 50? Aleluya. Y en vez de salir en victoria, sale todo destruido, desanimado. Ay, sí, yo no soy capaz. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a otros sí y a mí no? Vienes contento, pero alguien te debilita, alguien te habla y quedas bloqueado. Si Dios ha sido bueno siempre, ¿por qué tenemos que pensar que lo que nos diga alguien va a quitarnos el gozo y la verdad del Señor? Porque no conocemos a Dios. Quiero mostrarles algunas cosas que nos debilitan. Hay 5 cosas, voy a mencionárselas. Ahora sí, César, por favor. El temor o miedo, la necesidad física que tiene que ver con el hambre, el cansancio físico o mental, eso nos lleva a un cansancio espiritual.
y nos debilita nuestra carne. Dice la Biblia que la carne lucha contra nosotros. Entonces, temor o miedo, necesidad física, que yo lo identifico como el hambre o sed, cansancio físico o mental, cansancio espiritual, nuestra carne. El miedo. El miedo, hermanos, es una actitud o un patrón de pensamiento que minimiza o descarta a Dios de plano. Cuando yo tengo miedo, ¿ustedes son miedosos, entre paréntesis? Yo creo que no, porque ustedes son todos valientes, son de la Iglesia Armonía. El que tenga miedo que tosa. No, perdón, hermano. El pobre Vicente. No, yo no. ¿Hay algún miedoso aquí entre nosotros? Y Fidel levanta las dos manos así, ¿eh? Miren, el miedo, leámoslo, es una actitud, un patrón de pensamiento que minimiza o descarta a Dios. Nos ciega y no podemos ver ni creer que Dios puede tener algún impacto bueno en la causa de nuestro miedo. Es decir, usted sale de aquí bendecido, wow, gloria a Dios. Diga el débil, fuerte soy fuerte, aleluya. Sale de aquí y pasa un carro de aquellos con una pinta verde en la puerta. Y hasta ahí llegó la emoción. Y frena así. ¡Oh! Algunos hasta se entregan solos. El miedo nos bloquea. Y el miedo es usado por el diablo para bloquearte. Y por alguna razón, lo que tú has dicho, lo que tú has cantado, lo que tú has orado, que Dios está conmigo y nadie contra mí, algo pasa que se te pierde Dios de la figura y quedas, ¡oh, qué haré ahora! Es como decir el chapulín, ¿y ahora quién me va a ayudar? Y aparece el chapulín colorado y tú dices, ¿no habrá otro por ahí? El miedo es un tema, hermanos. Porque el miedo nos ha paralizado siempre, no con Trump, siempre. Tenemos miedo a hablar, tenemos miedo que nos vayan a decir, tenemos miedo a hablar en inglés. Yo los escucho a muchos de ustedes. Yo les digo, ¿y usted no habla inglés? Sí, pero yo entiendo más de lo que hablo. ¿No me dicen eso usted? Ay, es que yo entiendo más de lo que hablo. O sea que usted se comunica con señas. ¿Cómo hace? Hermanos, usted debe saber que el miedo es un tema que usted debe usarlo a su favor, porque el miedo te debe llevar a confiar a Dios. ¿Qué quiere el diablo? Que tú ciegues tus ojos y te des cuenta que estás solo. Tenemos miedo a hablar, tenemos miedo a enfrentar cosas difíciles, tenemos miedo y como tenemos miedo nos debilitamos y entonces ya no queremos hablar, andamos medio preocupados. El miedo no es de Dios. Así que los miedosos no pueden entrar al reino de Dios. Los cobardes, dice, los afeminados, los que se echan con ramera. Así dice Romanos, no estoy diciendo una grosería, eso lo dice Romanos capítulo 1. Los cobardes no entran, los miedosos no entran. Una cosa es tener miedo de no pensar en Dios y otra cosa es tener un miedo que te lleva a confiar en Dios. Es otra cosa. Por ejemplo, quiero darles 3 versículos para que los memoricen, para que los manejen, los verbalicen. Cuando digo esto es que los repitan. Hay como el hermano Reyes está sacando fotos a todas las pantallas. Yo no sé si después las vende en Tijuana. Yo no sé qué hace, pero ahí saca fotos. Memoricen esto. Pónganme los 3 versículos, por favor. Salmo 34, 4, ahí dice 4 al 6, pero va a ser 4 al 5 nomás. 4, perdón, 34, 4. Dice, ¿qué dice? Busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué dice? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró. ¿Qué? Un versículo cortísimo. Pero esto dice el Salmo 56, 3. En el día que temo, ¿qué? A ver, digámoslo juntos. En el día que temo, así que cuando usted teme, tiene 2 opciones. O se olvida de Dios y sálvese el que pueda,
o se vuelve al Señor con todo su corazón y repite estas cosas. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O el versículo siguiente, en el día que temo, yo en ti confío. O lo que dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por lo tanto, fíjense, antes que sigamos, Pablo nos está enseñando que la cobardía, el miedo cobarde, es un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y ahí no está hablando del Espíritu Santo, porque si estuviera hablando del Espíritu Santo, veríamos la letra E del Espíritu con mayúscula. Está hablando de nuestro espíritu. El espíritu que está en nosotros, que el Espíritu Santo, aviva nuestro espíritu. Cada ser humano tiene un espíritu y un alma. Ese espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, usted no es un cobarde, porque si el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu activó su espíritu y ahora usted tiene poder, amor y dominio propio para enfrentar la vida confiando en el Señor. Así que dígale al que está cerca, eres un valiente en Cristo. ¿Cuántos son valientes aquí? Mano Delfino es un hombre prudente, no dijo nada y tranquilo ahí, ¿eh? ¿Cuántos son valientes? Dije. Pero también nos debilita la necesidad física, el hambre en particular. Yo he descubierto que en la cultura latina, en este país, usted me ve gordito, pero no es que yo ande comiendo, yo soy así, siempre lo fui. Pero yo no soy de los que andan comiendo cosas, yo como y como, pero yo he descubierto en este país que sufrimos y nos desesperamos por la comida. De ahí viene la enseñanza de la gula. La gula es comer por comer. Y delante de Dios, eso es pecado. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido fiestas en esta iglesia, y los que saben lo han visto, lo que menos me interesa a mí como pastor es comer, porque lo que a mí me interesa es compartir con ustedes. Pero las hermanas, pastor, sírvase por favor, pastor, y me sirve el pollo, que la papa, y que yo como después, tranquilos. ¿Qué les quiero enseñar? No les estoy diciendo que no lo hagan porque ya después sería falta de respeto, pero lo que sí les estoy enseñando es que yo he visto que por el hambre hemos perdido nuestra posición. La necesidad física nos mata. Por ejemplo, ahora son las 2 de la tarde, 25 minutos, y alguno está pensando ¿a qué hora terminará el pastor? Y se está imaginando los tacos que se va a comer a las 3:30. Nos debilita el hambre. Hemos tenido eventos y en los eventos, en vez de estar enfocados, estamos pensando que el hambre no, es que pastor, es que tengo mucha, es que no, el hambre es parte del dominio propio. El hambre debe ser por mi Señor. Mire, el pueblo de Dios en Números capítulo 11, 4, 6 iban por el desierto. Estaba la tierra prometida delante de sus ojos. Dios los estaba alimentando con el maná. El maná era un alimento nutritivo necesario para que el pueblo pasara por el desierto. Les daba maná por las mañanas, codornices por la tarde, noche, y había alimento. Pero ellos no querían eso. Ellos querían otra cosa. Dice la palabra del Señor, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Gratis, mentira. Eran esclavos. De los pepinos
de los melones, de los puerros, la cebolla y los ajos. Parece que andaban en la tapatía esta gente, hermano. Porque todo esto vende usted, ¿verdad, hermano Rey? Sí. Pero ahora dice, no tenemos apetito. ¿Por qué? Porque nada hay para nuestros ojos excepto el maná. ¿Qué está diciendo? En otras palabras, lo que Dios les estaba supliendo, para ellos no los satisfacía. Y ahí es un principio espiritual. En otras palabras, no estoy hablando del alimento físico aquí, lo que nos lleva al alimento espiritual. Nos debilitamos cuando no comemos. Nos debilitamos físicamente. Porque si no como, entonces ya no pienso, es que no me sube el oxígeno. Tenemos que saber que esta iglesia tiene que aprender a ayunar, tiene que aprender a buscar de Dios, tiene que aprender a que el alimento me ayuda, pero no es mi primera necesidad. El alimento que a mí me ayuda es buscar de Dios. Por eso nos debilitamos. Eso nos lleva a un cansancio espiritual. Un cansancio espiritual. Cuando yo estoy débil, ya no puedo hacer lo que Dios quiere que haga y me dedico a hacer otras cosas. Pero el cansancio espiritual, dice el Salmo 31, 9, 10, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Está hablando ahí específicamente de que por causa del pecado sus huesos se han caído, sus fuerzas se han debilitado. El pecado, cuando yo me canso físicamente, cuando el hambre tiene control de mí, me desconecto de Dios. Nada puede tener control de mí. Lo que debe estar en mí es ese dominio propio que hablaba Pablo en 2 de Timoteo. Dios me ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Yo debo comer, pero también cuando estoy en el Señor, debo buscarlo a Él con todo mi corazón. El pecado, cuando yo peco, me debilito y caigo, se me van las fuerzas. El pecado nos aleja del principio de Dios. Dios le reclama al pueblo. En Jeremías 2:13, lo que le hablaba de Joel, Jeremías es exactamente el mismo mensaje. Y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, cuando yo dejo al Señor y me dejo llevar por mi humanidad, cuando yo me dejo llevar por mi carnalidad, si yo me dejo llevar por el hambre, si yo me dejo llevar por mi miedo, yo me alejo de Dios. Y cuando yo me alejo de Dios, soy presa fácil, ahí sí, para el enemigo, porque me debilité. Entonces, cuando hablamos de el miedo, cuando hablamos de la necesidad física, cansancio espiritual, la carne para nada aprovecha, dice, porque la carne que nosotros tenemos, hermanos, va a estar ahí molestándonos. Pero nuestra vida se fortalece en el Señor. Entonces la pregunta que le hago es, ¿cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? O sea, si ya le mostré algunas cosas que nos debilitan, ¿cómo nos fortalecemos? En Efesios capítulo 6, verso 10 va a decir, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué? Hay dos cosas que tenemos que hacer en este verso. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Lo que estamos haciendo aquí ahora, congregándonos. Si yo no me congrego,
corro peligro de debilitarme. Usted dirá, pastor, pero yo puedo estar fuerte igual, yo oro en mi casa. Seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo ora usted en su casa? La realidad es que nos cuesta más. Si a mí, que soy el pastor, me cuesta orar en mi casa, usted dirá, o sea que usted no ora nunca, pastor. No, sí oro. Con mi esposa oramos, pero en mi casa me cuesta porque es donde yo hago la vida ahí. Entonces a mí personalmente me fascina salirme de mi casa y estar solo en mi carro con mi música, con mi café y ahí sí mi pan, mi Biblia, mi cuadernito y yo soy feliz. Puedo orar, puedo pensar, puedo escribir. Me bendice. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Buscándolo. Yo no espero que usted haga lo mismo, pero sí espero que busque a Dios. Dice, fortalézcase en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Es creer que Él puede ayudarte. Ni el pastor, ni la iglesia, ni el gobierno, ni ningún amigo millonario te va a ayudar. Solo el Señor te puede ayudar. Fortalécete en el Señor. Pero agrega Pablo, ¿y en el poder de qué? En el poder de su fuerza. Lo que cantábamos antes, grande eres Dios. En el poder de su fuerza. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 9, un versículo que nosotros hemos leído muchas veces. Pablo está débil. Pablo, el gran predicador, se siente débil. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos de buena gana podrían gozarse en su debilidad? Este es un tema porque yo les he hablado que estamos débiles, pero aquí también les dije que la debilidad es una oportunidad para que creamos que Dios tiene todo el poder para fortalecernos y bendecirnos. Bástate mi gracia, porque mi poder, Dios, se perfecciona en la debilidad. Así que cuando usted es débil, usted es fuerte. Cuando usted sufre, Dios está ahí. Cuando yo tengo miedo, ángeles acampan alrededor mío. Cuando yo estoy pasando una necesidad física de hambre, viene el Señor y te multiplica los panes y los peces. Él te dice, yo no te voy a dejar. Pero si yo lo dejo, es otra historia. Por lo tanto, cuando yo estoy pensando en esto y diciendo, Señor, estoy escuchando tantas cosas de temor, estoy escuchando tantas cosas que van a pasar. Es más, yo el otro día, hasta yo me asusté el otro día, que van a entrar a las iglesias y no van a entrar a orar. Capaz que sí. Mire, les voy a poner aquí, los voy a instruir ahora. Si algo así pasara, que no salga de aquí, apaguen la tele, todo, capaz que me vengan a buscar a mí ahora. Que no salga de aquí. Si algo así pasara, ¿en quién creyó usted? Dios está cuidándonos. Lo que pase, Dios tiene siempre cuidado de sus hijos. Así que cuando yo estoy en un momento de terror, de miedo, de pánico, diga el débil, fuerte soy. Me siento enfermo, me siento decaído, me debilito. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo, ¿qué?
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, ¿qué? Tenemos sus promesas para no estar debilitados, para que el miedo no nos ahogue. Más bien el débil, por eso dice, diga el débil, fuerte soy. El débil reconozca que solo puede ser fuerte con el Señor. Si yo me vuelvo al Señor en mi debilidad, Él me va a fortalecer y me va a levantar. Usted como cristiano, le voy a dar otro tips. Usted como cristiano a lo mejor no tiene la ciudadanía americana, ni la residencia, ni permiso de trabajo. Pero los cristianos tenemos una ciudadanía mejor. ¿Qué ciudadanía tenemos? La hermana cielo. ¿Qué tiene que ver la hermana cielo? Nosotros tenemos la ciudadanía del cielo. Así que tú no dependes de las leyes de este mundo. Si algo pasa, tú tienes que pensar rápido. Señor, ok, significa entonces que tú vas a hacer conmigo algo en otra parte. Sin embargo, aquí viene el consejo sabio. Pónganme todos atención. Pónganme atención. Nosotros no podemos ser irresponsables. Manéjese con prudencia. Cuídese. Dios nos ha dado sabiduría suficiente para saber cómo responder. Somos gente sabia, el Señor está con nosotros. Escuche, pero también tenga cuidado. En el mundo ahora, no en el mundo, en Estados Unidos, donde vivimos nosotros acá, por causa de todo lo que estamos escuchando, se levantó un espíritu anti-latino. Así que nosotros estamos bien porque el Señor está con nosotros, sí, pero usted va a empezar a sentir esa cuestión. Vamos a empezar a ver, aquí se habla inglés, y usted hablando español le van a hacer hablar inglés. Usted va a tener que saber que esa presión espiritual va a venir, pero usted tranquilo, sea prudente. Señor, tú me tienes con un propósito. Tú eres mi Dios, en quien confiaré. Tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aprenda a ser sabio, prudente, cuidadoso. No falte el respeto a nadie. Manténgase con humildad. Sea sincero en todo lo que haga y el Señor le va a respaldar. No acepte, sin embargo, ninguna provocación. Las provocaciones, usted tiene que ser sabio. No responda. Sea tranquilo, tranquila. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y acuérdese de esto. Diga el débil, fuerte soy. Póngamelo ahí, por favor. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque cuando lo busqué, todos mis temores se fueron. Cuando temí, en Él confié. Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que, si estás débil hoy, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase de pie, por favor. Y quiero dejarles esta última pantalla para que la leamos juntos. Mateo 11:28. ¿Qué te dice el Señor?
¿Qué nos dice el Señor? Quiero que hagamos algo esta tarde. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El temor puede estar, el miedo puede estar, pero la debilidad tenemos que enfocarla hacia Dios. Usted puede estar cansado físicamente por su trabajo y se debilita, pero ese cansancio, Él renueva las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Si usted se debilitó espiritualmente por causa de eso, el Señor dice, arrepiéntanse, vuélvanse y yo los voy a levantar. Si Dios nos está haciendo esta invitación, quiero que la tomes. Vengan a mí los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y para eso, quiero que oremos, pero al mismo tiempo voy a invitarlos que pasen al frente. Pasen aquí, porque el Señor quiere apacentarlos, abrazarlos, fortalecerlos y animarlos. Pero si usted se queda allá, está tan débil que no tiene fuerzas. Pero quiero que des un paso de fe y le creas a Dios. Así que quiero que vengas al frente y le digas, Señor, yo creo que tú me fortaleces. Vengan, por favor, y vamos a orar juntos.